Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y continuando con el tema de las emociones y todo lo que involucra el centro emocional. Hoy día vamos a hablar sobre las crisis internas. Como anteriormente hemos explicado y hemos trabajado el tema de las emociones desagradables, ya sean como el odio, los celos, sospechas, envidia. Todas estas cosas habitan en nuestro mundo interno. Son cosas muy negativas y al final estas emociones negativas repercuten en nuestro propio vehículo físico. Y por lo general nosotros no nos damos cuenta cómo nos dominan las emociones negativas ni tampoco la influencia que tienen también en el desarrollo de nuestra vida. Porque nosotros lo que buscamos en este trabajo hermético es un desarrollo armonioso de nuestra vida. Que logremos esa capacidad de trascender todo este velo de ilusiones y de engaños y también de autoengaños que nosotros mismos hemos provocado en nuestra vida. La idea del filósofo hermético es que tengamos la capacidad de profundizar y aclarar las cosas en nuestra vida. No quedarnos con la superficie de lo que estamos viviendo. Y nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver las cosas de manera superficial. Y por eso hemos sido tan insistentes en que es necesario y es imperioso que nosotros logremos analizar. Más allá de la observación, uno tiene que analizar. La primera etapa para dominarse a sí mismo es la observación de sí, pero después viene el análisis. ¿Y por qué insisto en este tema del análisis? Es porque cuando uno observa, simplemente está viendo cómo pasa la película frente a nosotros, pero sin un proceso reflexivo ni consciente. Hay que profundizar. Y a eso nos referimos con analizar. Y el problema con esto, cuando nosotros empezamos a analizar estas cosas, todo eso que habita dentro de nosotros mismos, es que puede enfrentarse una crisis interna muy, muy profunda. Porque las personas a veces no nos damos cuenta de que vivimos en dos mundos. En el mundo externo, sensible a los 5 sentidos, y en el mundo interno, donde está lo que pensamos y sentimos en un momento dado. Y existen problemas y fuertes disyuntivas en el mundo de afuera, que ponen en crisis la vida de una persona. Pero al mismo tiempo, y como un reflejo de estos problemas, o por motivos netamente personales, el ser humano se debate por crisis emocionales ideológicas, morales, etc., las cuales son verdaderamente luchas internas que desgarran su interior, provocándole heridas invisibles muy difíciles de cicatrizar. Entonces, una persona que está en este camino del desarrollo de su mundo interno debe aprender a dejar de mirar hacia atrás y dejar de mirarlas como si estas crisis fueran como algo negativo. No hay que verlas así, simplemente lo que pasó es que descubrimos algo que no sabía que existía dentro de nosotros mismos y nos provoca un dolor, porque nosotros también tenemos una imagen idealizada de nosotros mismos y al momento en que nosotros desnudamos esa imagen idealizada y chocamos con estas emociones que nos perturban, ahí aparece la crisis. Y es un momento preciso que tenía que manifestarse de esa forma, porque yo creo que esto lo graben a fuego en su cabeza, y es que la causa de las crisis internas tiene siempre raíces de tipo kármico. Quiere decir esto que hay un poder que actúa ahí, y la vida siempre va a buscar el equilibrio. Así se maneja nuestra naturaleza interna. De todas estas situaciones, de todas estas crisis, hay que aprenderlas a enfrentar de manera total. No hay que postergarlas, hay que resolverlas en la medida que van apareciendo en nuestras vidas, porque no vamos a tener solamente una crisis interna. Las crisis aparecen por muchas cosas. Siempre tenemos que tener presente que las crisis internas es parte de nuestro propio destino, es parte de nuestro desarrollo del propio mundo interno. Y hay un karma ahí que hay que pagar. Tenemos que equilibrar algo ahí que nosotros mismos hemos puesto en movimiento. Y no es algo casual, no es arbitrario tampoco. Tampoco es mala suerte. Simplemente es una situación que necesitamos en nuestra vida. Porque recuérdenlo bien, la vida nace del choque de dos fuerzas contrarias. Y estas crisis internas podríamos decir que es el roce dentro de estas dos fuerzas. Uno es el espíritu que quiere avanzar y el otro es la personalidad que quiere mantenerse igual. Entonces, vale la pena trabajar este tema, vale ir profundizando y sacando conclusiones sobre estas crisis que las podemos estar viviendo ahora en este periodo pandémico. De repente personas que se dan cuenta que pueden estar en soledad y que han cometido muchos errores, ya sea con su pareja, con sus hijos, amigos. Lo importante es evitar caer en depresión o cosas por el estilo. Y si no es capaz de resolverlo, bueno, siempre hay que pedir ayuda. Eso es muy importante. Estas crisis internas a veces necesitamos del trabajo de la medicina ortodoxa para poder avanzar en algunas cosas. No hay nada de malo en eso. Pero siempre es importante tener el foco mental en superar la crisis a modo de disciplina de vida. Porque nosotros no podemos ir jugando al desarrollo del mundo interno. Tenemos que tomar la decisión de avanzar en nuestra propia vida. Pero es un compromiso interno. No es un compromiso con los demás. Es un compromiso con el propio ser. Y son cosas que nosotros vamos a ir descubriendo a medida que vamos avanzando en este camino. Porque estas crisis internas muchas veces pueden ser provocadas por desengaños y desilusiones amorosas, a veces por un amor no correspondido. Hay tantas cosas que nos perturban en nuestro mundo interno que merecen la pena que las vayamos resolviendo.
También hay veces que podemos tener una crisis interna que se provoca por los celos. También hay crisis internas provocadas por una relación de pareja inarmónica o inestable. También hay crisis internas por la mala relación con los hijos. También existen crisis internas provocadas por frustraciones, producto de algún fracaso y que a veces marcan a la persona de manera profundamente negativa. Y hay también crisis internas por la inseguridad en sí mismo. Existe el miedo, el negativismo con respecto a la propia capacidad de hacer cosas. Y también existen crisis internas provocadas por las dudas. Y así suma y sigue. Esto se puede ir desarrollando durante décadas en la vida de la persona, que empieza a tomar la responsabilidad de la propia vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar de manera eficiente una crisis interna? Primero que todo, hay que hacerse consciente, hay que darse cuenta y hay que tener presente que estamos enfrentando una crisis, es decir, una prueba más, una materia prima que la necesitamos nosotros para seguir avanzando y construyendo nuestro propio mundo interno. Porque al final estas crisis aparecen para poder depurar nuestro propio mundo interno, porque hay cosas que no nos permiten avanzar. Y el proceso cúlmine es la crisis interna, donde podemos ver la película un poco más completa de lo que provocó esa crisis. Como estamos viviendo el momento cúlmine, hemos tenido un recorrido, sin que a veces nosotros nos demos cuenta, pero la estábamos sacando a la luz, porque ya la crisis se provocó. Entonces, profundizando y tocando las raíces de estas situaciones internas, vamos a lograr salir adelante. Y por eso es muy importante que encontremos la lección que la naturaleza nos quiere enseñar con esa crisis interna. Cada quien va a tener la propia capacidad de superarla. Puede pedir ayuda, puede disciplinar su vida, puede ocupar su cuaderno de vida. Hay muchas cosas que pueden utilizar para ir resolviendo estas crisis internas, que son como shock que nos da la vida, como remesones. Por eso es tan importante que logremos la capacidad de observarnos y analizarnos hasta sacar una conclusión lo más depurada posible, hasta que logremos depurar nuestro propio mundo interno y que estas crisis no nos vuelvan a afectar nunca más. Por eso uno tiene que aprender a ser paciente con uno mismo, no dejarse arrastrar por la negatividad ni tampoco por la impaciencia. A modo de ejercicio, practiquen la paciencia con estas crisis, porque a veces son muy dolorosas y hay que ser paciente con uno mismo, porque le empezamos a dar vueltas a estas cosas. Pero en vez de estarle dando vueltas, es mejor que lo puedan verbalizar, ya sea escribiéndolo, conversándolo con uno mismo. A veces es importante irse haciendo ese proceso de introspección para que no nos vuelva a molestar esto. Así que detrás de esta crisis interna se esconde el poder para evolucionar. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan un excelente día. Hasta luego.